Queridos amigos de Testigos de Jehová y Público General, un saludo muy afectuoso de mi parte. Quiero dirigir este video a un forista mexicano de nombre Godofredo, que me envió una carta para comentar uno de mis videos, en el cual yo menciono que la Watchtower debe estar contenta conmigo porque estoy sacando a los testigos de Jehová inteligentes de la Watchtower y dejando a los menos instruidos, a los menos intelectuales, a los más torpes dentro de la organización, para que la Watchtower los pueda manipular. Es decir, yo decía pues que seguramente yo soy una persona muy útil para la Watchtower para poder deshacerse de los testigos inteligentes que cuestionan, meditan y no aceptan fácilmente las doctrinas o nuevos cambios de entendimiento de la Watchtower, porque son personas inteligentes que luego se convierten en personas inactivas, frías, porque están llenas de dudas. Y que la Watchtower prefiere mejor que esas personas inteligentes salgan de la organización y quedarse con aquellos miembros poco instruidos para poder manipularlos a su antojo, y al sacar a los más inteligentes se podrá evitar que estos contagien, digamos por una manera, contagien sus dudas a los demás hermanos menos intelectuales. Godofredo me dice que no es así, que él no está de acuerdo con mi punto de vista, que la Watchtower tiene en este momento muchos profesionales, gente preparada en puestos importantes de pastores, de ancianos dentro de las congregaciones, que son ingenieros, abogados, licenciados, en fin, médicos, todas las profesiones dentro de los ancianos. Bueno, sí, efectivamente, no dudo que pueda haber una cantidad de profesionales que están formando parte de la organización de la Watchtower, ocupando puestos de responsabilidad, que son ingenieros, contadores, licenciados, cualquier carrera, y que estén formando parte del cuerpo de ancianos de las congregaciones. Lo que yo sí estoy seguro es que esas personas inteligentes, preparadas, ingenieros, licenciados, doctores, médicos, qué sé yo, que están dentro del grupo de ancianos, que son gente preparada, hay más posibilidad, por su misma preparación, de que puedan escuchar. Generalmente el testigo de Jehová ignorante, torpe, que no tiene secundaria, sobre todo los que no tienen secundaria, la gente más ignorante es la que no está dispuesta a escuchar, que cualquier objeción que uno les pone sobre la mesa, huyen espantados, o cuando tocan la puerta y uno les muestra que es más inteligente que ellos, salen corriendo. Pero estoy seguro que si un anciano que es ingeniero, médico, abogado, licenciado, es el que toca la puerta y se enfrenta con alguien preparado como él, que le va a cuestionar lo que él está predicando, esa persona no va a huir. Es muy difícil que un hombre preparado, un ingeniero, un médico, un doctor, un máster en ciencias, por ejemplo, que toca una puerta para predicar y sale un amo de casa inteligente como él y preparado y entran a tallar de igual a igual intelectualmente, y el amo de casa le demuestra que la Watchtower tiene doctrinas falsas, titilantes, y que no puede ser una nación de Jehová, y le muestra pruebas de que hay contradicciones en la enseñanza de la Watchtower, que Jesús no pudo jamás nominar a un esclavo fiel en 19, diciendo que estaban fieles y discretos porque hasta 1926 estaban celebrando fiestas paganas, las Navidades en Betel, a vista y paciencia de Jesucristo. Entonces Jesús es obvio que no pudo haberlos encontrado fieles en 1919. Si uno le dice eso a una persona inteligente, a un ingeniero, abogado, testigo de Jehová, no se va a ir corriendo, sino que como es un hombre culto, preparado, acostumbrado a pensar y estudiar, se va a quedar meditando porque es un hombre inteligente. A eso voy. El testigo de Jehová inteligente, preparado, que ha sido engañado por la sociedad Watchtower, que creyó inicialmente en sus enseñanzas, puede revolver
el, el rollo, puede rebobinar el rollo y retroceder y salirse de la Watchtower, porque uno le puede mostrar fácilmente que la Watchtower tiene enseñanzas falsas, doctrinas o luces titilantes que se prenden y apagan, que son reemplazadas por otras luces totalmente diferentes. Entonces, la ventaja de tener un testigo de Jehová profesional preparado es que está primero dispuesto a escuchar, cosa que el testigo de Jehová ignorante no quiere escuchar. Es muy raro que un testigo de Jehová profesional, un ingeniero, un médico, que sale a predicar y se encuentra con un amo de casa inteligente como él, que está bien preparado en la Biblia, pueda rebatir lo que el testigo de Jehová le está diciendo con pruebas. El testigo de Jehová inteligente no va a huir porque está tratando con otro como él, inteligente, preparado, profesional. Entonces van a entrar en la parte intelectual. Y como digo, como son gente preparada que está en otro nivel intelectual, va a ponerse a pensar el testigo de Jehová lo que el amo de casa le está diciendo. Y no va a optar por la huida, como hacen todos los testigos de Jehová, cuando uno les contradice o les quiere mostrar que están equivocados, se ponen nerviosos, ya les pica los pies y quieren largarse de la casa diciendo, bueno, ya es hora, tengo que irme, estoy apurado, ven su reloj, hasta luego, y se van porque no saben cómo responder. Esa es la diferencia entre un testigo de Jehová que es profesional, que está dispuesto a dialogar y compartir ideas, porque es un hombre que está acostumbrado en la universidad a pensar, a estudiar, a investigar, porque cuando uno estudia en la universidad te mandan a la biblioteca para que investigues, estudies, busques información. Entonces, el testigo de Jehová que haya pasado por la universidad está ya adiestrado a pensar, a estudiar y a meditar. Los ingenieros, por ejemplo, estudian muchas matemáticas profundas y están acostumbrados a razonar matemáticamente. Tienen el cerebro muy adiestrado a pensar. Ahí va muchos cursos de cálculo integral, diferencial, estadística, es decir, un montón de cursos que son bien pesados, que requieren quemar cerebro, como decimos en Perú. Entonces, ese testigo de ingeniero, que es un matemático mentalmente hablando, un ingeniero de sistemas, un ingeniero civil, un matemático, por ejemplo, que está acostumbrado a razonar, a resolver problemas matemáticos, cuando toca una puerta y se encuentra con un testigo de Jehová que le va a poner un problema en su mente, él está acostumbrado a meditar lo que otro le está diciendo, a ver cómo puede contestar. Y no se va a quedar callado ante una pregunta o una contrapregunta que le puede hacer un amo de casa en la hora del servicio del campo, puesto que él, como está acostumbrado a pensar, va a quedarse pensativo con lo que le está diciendo el amo de casa y va a decir, bueno, algo no anda bien. Entonces, en la Watchtower, ¿cómo Jesús pudo nominar al esclavo como fiel y secreto en 1919 si hasta 1926 estaban celebrando fiestas paganas en Betel, como las Navidades? Hasta 1936 que Jesús había muerto en una cruz. Entonces, ¿cómo Jesús pudo haberlos hallado fieles y discretos? ¿Cómo Jesús pudo haberlos hallado fieles y discretos de este esclavo en 1919 si en 1918 el juez Rutherford emprendió junto con los estudiantes de la Biblia una campaña que se llamó la campaña de los millones, que estaba basado en este discurso público que se comenzó a dar a partir de 1918 en adelante, titulado Millones que ahora viven nunca morirán, anunciando una falsa profecía de fin del mundo para 1925, esto iniciado en 1918. Entonces, ¿cómo Jesús pudo haber hallado fiel a este esclavo discreto en 1919 para nominarlo como su esclavo, hacer su primera nominación, cuando este esclavo estaba anunciando una profecía falsa, como falso profeta, de un Armagedón a la vuelta de la esquina para 1925? Entonces, estas cosas que uno le dice a un testigo de Jehová, que le toca la puerta a uno, que es un ingeniero, un abogado, un licenciado, un contador público, un matemático, un físico, un psicólogo, qué sé yo, gente que está acostumbrada a estudiar y a pensar, va a meditar en estas preguntas o estos cuestionamientos que yo le pongo a él, y él no va a huir, no va a decir, ay, estoy apurado, que se me hace tarde, o que me pica los pies, me quiero escapar, como hacen los testigos ignorantes, que como no pueden responder a eso, optan por la huida, se van, se ponen nerviosos, comienzan a sudar. Pero si tratas con un hombre culto, preparado, te diga que te toca la puerta, y él se va a quedar contigo pensando, pues, ¿verdad, no? Como está acostumbrado a meditar, a resolver problemas matemáticos, tú le estás planteando un problema. ¿Cómo pudo Jesús escoger un esclavo de 1919 si estaba en ese año celebrando Navidades en Betel? Alegremente hasta 1926, como lo dice el libro de Proclamadores en la página 201.
Estaban predicando la piramidología hasta 1929, que después la Watchtower tuvo que reconocer el libro Provocadores en la misma página 201 que la piramidología no tiene nada que ver con la versión verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el testigo inteligente que es ingeniero, abogado, contador, qué sé yo, ingeniero de sistemas, ingeniero civil, médico, cualquier profesión, un graduado universitario, que es hombre culto, preparado, va a quedarse pensando, porque en la universidad le enseñó a pensar, a resolver interrogantes. Entonces, cuando uno le hace una pregunta a un profesional que está acostumbrado a que le hagan preguntas, él va a pensar, porque es un hombre inteligente, que algo no anda bien acá, pues. Que efectivamente es imposible que Jesús haya encontrado fiel y discreto a su esclavo en 1919 para nominarlo como tal. De eso se trata. Que el testigo inteligente es una ventaja para nosotros, los detractores, porque el testigo inteligente, preparado, no va a poder dejar de pensar, porque es un hombre preparado, acostumbrado a pensar. Entonces va a decir, la juez tiene razón, es imposible, no hay forma que Jesús haya nominado a su esclavo en 1919, cuando este esclavo en 1919 había emprendido una campaña de anunciar el fin del mundo para 1925, convirtiéndose en un falso profeta, pues. ¿Se dan cuenta? Inclusive la Watchtower dice que cuando Jesús hizo supuestamente su prisión en 1914 y que duró hasta 1919, a principios de 1919, la misma sociedad Watchtower reconoce en la atalaya de 2016, de septiembre de 2016, reconoce la Watchtower que el cautiverio de los ungidos, del resto ungido, estuvo cautiverio en la Babilonia moderna, en cautiverio, dice la Watchtower, desde el siglo II hasta 1919. Lo dice la atalaya de septiembre de 2016, con este nuevo entendimiento, diciendo que el resto ungido, que los cristianos verdaderos, estuvieron cautivos dentro de la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás desde el siglo II hasta 1919, en que salieron de ese cautiverio. Entonces, si Jesús hizo su inspección en 1914 y duró hasta principios de 1919, ¿cómo pudo haberlos hallado fieles y discretos durante esos años de 1914, 15, 16, 1917, 1918, si estaban formando parte de la organización de Satanás, la Babilonia moderna, cautivos ahí, formando parte de la organización de Satanás, porque sabemos que Babilonia la Grande, o la Babilonia la Grande moderna de hoy, es la organización de Satanás. Entonces, si Jesús empieza su inspección, su enseña la Watchtower ahora, que esto es la inspección empezó en 1914, la inspección de su templo espiritual, y culminó hasta a principios de 1919, quiere decir que cuando Jesús comenzó a inspeccionar a este esclavo en 1914, 15, 1916, 1917, 1918, los vio que estaban formando parte de la organización de Satanás. Yo no veo forma posible que Jesús haya podido encontrar fieles y discretos a este resto ungido, a estos cristianos verdaderos, entre comillas verdaderos, que estaban formando parte de Babilonia la Grande, la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás. Entonces es obvio que cuando Jesús empezó su inspección en 1914, este esclavo no estaba nada fiel y discreto, sino al contrario, estaban envueltos con Satanás el diablo, formando parte de su organización. Y eso no lo digo yo, lo dice la atalaya de septiembre de 2016. Dice pues muy claramente que el resto ungido estuvo cautivo, los cristianos verdaderos estuvieron en cautiverio en Babilonia moderna, la Babilonia moderna, que es la organización de Satanás, desde el siglo II hasta 1919. Léanlo ustedes. Entonces, si Jesús empieza su inspección en 1914 y dura hasta principios de 2019, es obvio que Jesús no los pudo haber encontrado fieles y secretos, sino los encontró formando parte de la organización de Satanás, que ya es motivo más que suficiente para que Jesús los haya rechazado de todas maneras. Entonces, eso se llama hacer pensar a un hombre inteligente, a un profesional, a un licenciado, a un ingeniero, a un médico, a un doctor en cualquier ciencia. Es imposible que deje de pensar en este interrogante, en esta pregunta. Y estoy seguro que va a decir, como esto no tiene respuesta, la Watchtower me ha engañado, entonces estoy en una religión falsa.
De eso se trata. Pero si tú tratas con un hombre que tiene quinto de primaria, hablas con una persona con quinto de primaria, se asustan y no quieren escuchar nada porque se asustan. Ven que el otro está preparado y lo ven un monstruo de conocimiento, inclusive lo ven hasta como un poseído del demonio que lo quiere desviar de la verdad. Y salen corriendo de la casa, a la puerta de casa. Yo he visto a ti que me han tocado la puerta y los he querido hacer pensar, pero con verlo nomás me di cuenta que eran gente que eran obreros. Con esto no estoy despreciando a los obreros, pero son gente que solamente están acostumbrados a tirar pico y lampa, pues, ¿no? Toda su vida se la han pasado de picapedreros, lampeando el piso, la arena, la tierra, qué sé yo, haciendo trabajos menores, nada intelectuales. Entonces, esa gente no está dispuesta a escuchar. Resumiendo, queridos amigos, es pues muy difícil que un testigo de Jehová inteligente, profesional, no se ponga a meditar ante los cuestionamientos que le pone un amo de casa inteligente como él. No hay duda pues que el esclavo fiel y discreto de la Watchtower ha reconocido, como ya demostré en varios videos, que sus enseñanzas son sus propios puntos de vista. ¿Qué cosa significa punto de vista? El punto de vista es lo que uno piensa de algo, que es su propio pensamiento, y que es algo subjetivo. Es decir, que no es algo definitivo, concreto, es su punto de vista, su pensamiento, es algo que es subjetivo. El punto de vista de una persona puede discrepar de la otra persona, porque él tiene su punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Yo puedo discrepar de su punto de vista. El término punto de vista está referido a dos palabras que significa punto de vista. Punto de vista. ¿Qué es punto? Punto se refiere al lugar donde uno se encuentra. Por ejemplo, para ver una cosa, para ver un asunto, vamos a suponer que yo me encuentro en la puerta de mi casa y veo en el cielo un platillo volador. Mi punto de vista es desde mi casa hasta el objeto que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Ese es el punto. Donde me encuentro yo, es el punto. Me encuentro en mi casa, veo un platillo volador. Pero otra persona que está en el cielo volando en su avión, por ejemplo, un piloto de guerra que está mucho más cerca, su punto es el cielo, el avión. Él se encuentra en un punto diferente a mi punto. Yo estoy en la puerta de mi casa, ese es mi punto, donde yo me encuentro. ¿Dónde es el punto del piloto? El piloto está en su avión Mirage, volando el cielo, y está en otro punto diferente al mío. Y lo que él ve ahí, desde su avión, puede ser que no sea un platillo volador, sino sea una simple cometa gigante que alguien está volando, o un dirigible, o cualquier objeto conocido, un globo aerostático, pero desde mi punto de vista, que es la puerta de mi casa, veo una cosa diferente. Veo que es un platillo volador, pero el piloto que está pasando cerca del objeto, que tiene otro punto de ubicación, porque el punto se refiere a la ubicación, lo que él ve es diferente a lo que yo veo. Entonces, bajo mi punto de vista, es decir, desde el punto donde yo estoy viendo el objeto, yo veo que es un platillo volador. Pero el piloto que se encuentra volando el cielo, en su Mirage, y está cerca del objeto, tiene otro punto donde puede ver, otro punto donde él está viendo, es otro punto de vista. Está en su avión, es decir, y él ve que es un globo aerostático o un cometa que alguien está volando. Entonces, él estando más cerca, ve otra cosa diferente. Su punto de vista de referencia es el cielo en su avión. Mi punto de referencia es mi puerta de mi casa, que he salido en la mañana y he visto ese objeto y pienso que es un platillo volador. Entonces, el punto de vista es algo relativo propio. Es el punto donde se encuentra lo que uno ve, su pensamiento. La Watchtower reconoce que sus alimentos espirituales es el punto de vista o el pensamiento subjetivo de un grupo de personas que no están inspiradas por Dios. Ellos publican sus puntos de vista, como ellos lo ven, donde ellos se encuentran ubicados. Pero otras personas pueden ver ese asunto de otra forma y que no es lo que la Watchtower piensa, porque están en otro punto de ubicación. Lo ven diferente porque están en otro sitio. Entonces, un punto de vista no es algo real necesariamente ni algo verdadero. Es algo subjetivo, que es el pensamiento que tiene uno de lo que él ve bajo su óptica donde él se encuentra. Pero eso no puede ser la verdad de Dios, pues.
puntos de vista humanos que pueden estar equivocados o errados y que requieran después corregirse cuando el nuevo entendimiento de ellos mismos se haga disponible algún día. La UAST ha reconocido que lo que ellos publican no tiene nada que ver con Jehová Dios, que no son elementos de Jehová Dios que se lo da a Jesucristo, para que Jesucristo se lo dé a su esclavo de forma oportuna. Eso es un mito, un cuento chino. A pesar que la Watchtower sí lo menciona en la atalaya del 15 de julio de 2013, que Jesús había ofrecido que iba a escoger un esclavo para darle oportunamente el alimento espiritual, para que sirva de alimento para los domésticos de la casa de la fe. Esto es un mito, un cuento chino. Porque la Watchtower, cuando comienza a publicar su cambio de entendimiento, comienza a decir, en el pasado nosotros pensamos de esta forma, analizamos de esta manera, pero ahora, después de haber hecho un análisis más profundo, más concienzudo, hemos llegado nosotros, el esclavo, a la conclusión que esto es así bajo nuestro punto de vista. Entonces, la Watchtower está reconociendo, cuando hacen los cambios, que lo que ellos publican son las revisiones de sus puntos de vista anteriores que lo han meditado mejor y ahora tienen un nuevo punto de vista que podría estar también equivocado, errado, y que requiera más adelante una corrección más o un cambio por otro nuevo cuando el entendimiento se encuentre disponible más adelante. Mientras tanto, tráiganse lo que le damos ahora como la verdad. Y de eso se trata, reflexionar en este asunto que la Watchtower reconoce que lo que ellos publican no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, no se puede expulsar a nadie por apóstata de Jehová y Jesucristo, porque la Watchtower ha reconocido que son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones en su humana, que solamente se limitan a analizar por su cuenta los sucesos mundiales y ver qué relación tiene con la profecía bíblica para para hacer una publicación en la revista Atalaya de sus propios puntos de vista, que pueden estar equivocados o errados. Entonces, a nadie se le puede expulsar de apóstata de Jehová, Dios y Jesucristo, porque la Watchtower ha reconocido que sus alimentos no son de Dios. Entonces, cualquier de Jehová, que también tiene su propio punto de vista humano como hombre imperfecto, con limitación humana, puede discrepar con los alimentos del esclavo de Cristo, que son de hombres imperfectos con limitaciones humanas que no están inspirados por Dios. Ellos no están inspirados por Dios, yo tampoco. Ellos tienen limitaciones humanas, yo también las tengo. Ellos tienen sus propios puntos de vista, yo también tengo los míos. Entonces, ellos no tienen por qué imponerme los de ellos, los de esclavo, a mí, porque son su punto de vista. Yo tengo los míos también y puedo decir lo que usted está dando como alimento espiritual no se ajusta a la Biblia, bajo mi punto de vista. Pero no me puedes expulsar por apóstata de Jehová Dios como si fuera yo un hombre que cometió un pecado gravísimo de herejía contra Jehová Dios. Pero la Watchtower te expulsa cuando tú no quieres aceptar los puntos de vista de 8 babosos que se hacen llamar como el esclavo de Cristo, que ha reconocido que sus elementos no están inspirados por Dios como lo fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, sino que son sus propios puntos de vista, sus propios análisis personales, que pueden estar equivocados o errados y que requieran quizás más adelante ser cambiados cuando el nuevo entendimiento o el nuevo punto de vista se le venga en mente más adelante. Mientras tanto, traen este alimento como la verdad en tránsito, no seguro, que mañana puede ser cambiado por otro diferente. Quiero contarles una cosa. Cuando el pastor Russell estuvo metido con los adventistas, cuando estuvo metido con Nelson Barbour, cuando estuvo metido con George Storrs, George Stetson, Joseph Sykes, estos señores, él vio, por ejemplo, que los adventistas, cuando fallaban en sus fechas falsas del fin del mundo, como pasó con Miller y como pasó después con los de 1844, los adventistas hablaron pues de que a la luz más brillante, y se dio cuenta Russell que la luz más brillante que hablaban los adventistas, porque Russell era un hombre que tenía cierto criterio para meditar las cosas, era un hombre bastante pensante en muchas cosas, aunque equivocado, pero sí tuvo algo muy acertado, que él comenzó a ver que los adventistas con quienes él tenía trato, como George Stetson, George Storrs, Nelson Barbour, se dio cuenta que ellos tenían ese cuento pues de la nueva luz, que la luz se hace más brillante. Russell dijo, ¿cómo es posible que una nueva luz de los adventistas contradiga o cambien lo que antes se dijo como la verdad? Y él comenzó a cuestionar eso, dijo acá algo que no anda bien, porque una nueva luz más brillante es dar más luz a la luz previa sin extinguirla ni reemplazarla por otra. Y él veía que los adventistas hacían eso, pues, decían una nueva luz más brillante, y que esa nueva luz brillante, en vez de dar más brillo a lo que se había enseñado antes, era para cambiar lo que anteriormente se enseñó como la verdad. Entonces Russell
en la Atalaya de 1881, del mes de febrero, en la página 188, el pastor Russell tocó el tema de lo que es una luz más brillante. Y dijo que una luz más brillante da más luz, más entendimiento a la luz previa, sin contradecirla, sin extinguirla, sino que más bien le añade más conocimiento a la anterior luz. ¿Se dan cuenta? Pero no puedes invalidar lo que anteriormente dijiste o dijo Dios como alimento espiritual para sus siervos, porque dejaría al dador de esa luz como un mentiroso, como el autor de esa luz como un mentiroso, un engañador. Y en ese caso dejaría a Jehová como un mentiroso, que dio una luz anterior que no era verdad y que tuvo que darse una nueva totalmente diferente, que contradecía a la anterior, dejándola a la anterior como una luz falsa de Jehová. Entonces Abraham decía, eso no es posible, eso no es el concepto de una luz más brillante. Una luz más brillante lo que tiene que hacer es dar más entendimiento a una luz previa. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el esclavo fiel y discreto da una luz diciendo que el fin del mundo, es solamente un ejemplo, es un ejemplo para que usted entienda cuál es el concepto. Y diga, en 1975 viene el fin del mundo. Entonces pasan los meses y el esclavo dice, tengo una nueva luz con respecto a esta fecha del fin del mundo de 1975. Y Dios me ha revelado que va a ser en el mes de diciembre, ¿correcto? Entonces le está añadiendo más información a la anterior, diciendo que el fin del mundo ahora va a ser siempre 1975, siempre, no se descarta lo anterior, sino que va a ser en diciembre. Pasa el tiempo y el esclavo dice, tengo una nueva luz más brillante que me ha dado Dios y me ha dicho que esto va a ser el día 15 de diciembre. Entonces ya tenemos más información, estoy añadiendo más información a la anterior. Estoy diciendo que el fin del mundo va a ser en 1975, en el mes de diciembre del día 15. Pasa el tiempo y el esclavo dice, tengo una nueva luz más al respecto a 1975 del fin del mundo. Y dice, ahora Dios me ha dicho que va a ser a las 12 de la noche, va a ser el fin del mundo. Entonces ya sabemos que el fin del mundo va a ser en 1975 del mes de diciembre del día 15 a las 12 de la noche. Y ese es el concepto de una luz progresiva, que le da más luz, más entendimiento, más información a lo que se dio inicialmente. Entonces es progresiva la luz, le da más brillo, más información, más datos con respecto a 1975. Entonces ese sería un ejemplo de una luz más brillante que se hace con el tiempo, progresivamente, que da más claridad y más información a lo anteriormente acumulado. Pero no puedo contradecirla. Decir, no, la fecha de fin ya no es en 1975, sino va a ser en 1995. Entonces, eso no es una luz brillante, es una nueva luz que extinguió la anterior, la apagó y dejó al Dios que dio esa luz, que es Jehová, como un mentiroso. Porque engañó a la gente diciendo que el fin del mundo iba a ser en 1975. Y ahora dice que no va a ser, la nueva luz dice que no va a ser en 1975, sino va a ser en 1995. Y después dice, tengo una nueva luz. El fin del mundo tampoco va a ser en 1995, sino va a ser en el 2015. Carambas. Entonces, todas las luces anteriores se van apagando, deja toda la senda en oscuridad. Porque todo lo anterior que se ha recorrido fue mentira. No se avanzó en nada. No se añadió nada. No se dio más brillo ni más información, sino se apagaron las luces anteriores. Ese es el concepto de Russell, que una nueva luz jamás puede distinguir una luz previa, sino que le da más información acumulativa progresiva a las luces previas. Y así lo hizo aclarar, porque los adventistas hablaban que la luz más brillante, que el entendimiento se hace más brillante, ilustraba que estaban contradiciendo todo lo anteriormente enseñado, que quedaba como mentira. Y eso es para que ustedes lo sepan, que está en la Atalaya de febrero de 1881, página 188, escrito por el pastor Russell en la Atalaya de Science Watchtower, dando una explicación de lo que era una luz más brillante. Pero ocurre que la luz de la Watchtower, que la Watchtower llama luces más brillantes, son luces que se prenden y apagan. Apagan una luz, prenden otra, después se apaga otra vez, se apaga esa luz, se prende otra vez, se apaga, y toda la senda queda en oscuridad, porque todas las luces previas que debió iluminar en la senda de los justos se quedan en oscuridad. ¿Se dan cuenta? Cuando miras para atrás y llegas a la última luz que está vigente, has descartado 5 luces atrás, las has apagado y has dejado toda la senda del justo apagada en oscuridad. Porque las luces anteriores las apagaste, en vez de dejar todas prendidas como información adicional. Me estoy explicando, supongo, claramente.
Yo quiero mostrar a continuación sobre este asunto. Ya he mostrado varias atalayas mostrando que el esclavo está reconociendo que los alimentos de Russell Rutherford no fueron perfectos, que fueron alimentos imperfectos. Por eso todos sus libros acabaron en la basura. ¿Cómo es posible que alimentos que da Jehová a su debido tiempo a través de Jesucristo a sus esclavos se tengan que botar a la basura? Deja eso a Dios como un Dios dador de alimentos falsos. Otra premisa que hacen los estudiosos con respecto a Proverbios 4:18, que se habla de la luz más brillante. Los estudiosos dicen que no tiene nada que ver con una nueva comprensión, un nuevo entendimiento. Este texto de Proverbios 4:18 no tiene nada que ver con un entendimiento progresivo, que la luz se hace más brillante, que el entendimiento se hace más brillante. No tiene nada que hacer con eso. Tiene que ver con el justo y el injusto. Es decir, tiene que ver con la parte de conducta, la parte ética que debe mantener un cristiano, que se va desarrollando cada vez, se va perfeccionando con el tiempo, hasta que el día quede firmemente establecido y todos los justos brillen a plenitud. Y eso es cuando Jesús venga por segunda vez y se reúna con su iglesia y todos resplandezcan en forma brillante con su iglesia, con sus cristianos fieles que se hicieron más justos con el tiempo. Y el texto de Proverbios 4:19 habla de la senda del injusto, que es una senda de conducta, de una ética mala, que Dios aborrece, que lo lleva a la oscuridad. Entonces hay dos sendas, el de justo que acaba brillando, con una senda que llega a resplandecer, y el injusto, que es puro tropiezo, porque hay tanta oscuridad que tropieza cada rato porque su camino, su conducta no es propia de lo que Jesús espera de un verdadero cristiano. No tiene nada que ver con un nuevo entendimiento progresivo que se hace más brillante con el tiempo. Esa es una manipulación, un uso inadecuado de un texto bíblico que no tiene nada que ver con un nuevo entendimiento, que lo llaman una nueva luz más brillante. En todo caso, dicen los expertos, los grandes pensadores, la gente que analiza la enseñanza de la Watchtower, dice que para que el concepto de nueva luz más brillante funcione ese concepto de nueva luz más brillante, las luces de Dios tienen que ser falsas para que funcione el concepto de nueva luz más brillante, porque la nueva luz más brillante lo que va a hacer es corregir lo anterior, que estuvo mal. Entonces, para que funcione eternamente ese texto mal aplicado, del Proverbios 4:18 aplicado al entendimiento bíblico, se hace más brillante con el tiempo, es necesario, para que se cumpla esa premisa de una nueva luz brillante, eternamente, luz de la Watchtower, es necesario que los alimentos que da Dios a su esclavo, entre comillas, como siempre dicen ellos, tengan que ser alimentos falsos. Porque si no fuera así, no habría nuevas luces más brillantes, ni nuevos entendimientos progresivos. Para que haya entendidos progresivos, nuevas luces, es necesario que las luces que se den sean falsas. Entonces así funciona eternamente la nueva luz más brillante que va reemplazando las luces falsas del presente. Entonces cuando la Watchtower usa el texto de Proverbios 4:18 hablando de la luz más brillante de conocimiento bíblico, que la senda de los justos, que la senda del conocimiento bíblico se hace más brillante hasta que quede el día firmemente establecido, y lo usa para aplicarlo al entendimiento bíblico que se hace más claro con el tiempo. Eso, para que funcione ese concepto, ese eslogan, esa aplicación, es necesario que los alimentos que dé Dios sean falsos. ¿Me explico? Que estén errados, para que justifiquen nuevas luces más brillantes que corrijan lo que Dios dio mal. Y Dios es un Dios que no cambia. Dios es la verdad, Jehová es la verdad, Yahweh es la verdad, Salmo 31:5. Entonces, cuando Él da un entendimiento, si es que se lo da realmente a este esclavo, tiene que ser definitivo. No necesita que se aplique el texto de Proverbios 4:18 de una luz más brillante, porque eso supondría que tendría que corregirse lo que Dios dio en su momento como la verdad. Por eso ese uso inadecuado del concepto eterno que siempre usa la Watchtower desde hace muchos años, desde la época de Rutherford, que la luz se hace más brillante con el tiempo. Para que funcione ese concepto, las luces de Dios tienen que ser falsas, para que lógicamente se tenga que corregir con el tiempo y no cabe nunca las correcciones. Entonces las luces de Jehová tienen que ser falsas para que siempre se estén cambiando todas las doctrinas de la Watchtower. Cada cierto tiempo, número de años se vaya cambiando esto, con nuevos entendimientos de la Watchtower. Y la Watchtower dice que Dios
ha dado con los años diluvio de agua fresca, viva, de nuevos entendimientos, como un diluvio de verdad bíblica, con el transcurso del tiempo para esclarecer las verdades anteriores. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo la Watchtower explica en forma, no quiero decir ingenua, pero solamente para un estúpido, pues, para que pueda creerse semejante estupidez, que Dios da luces progresivas más brillantes con el tiempo para esclarecer sus entendimientos bíblicos, dejando a Dios como un dador de entendimientos incompletos, falsos, errados. Veamos esta literatura de la Watchtower que muestro ustedes en pantalla para que sepan de qué estoy hablando. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público general, aquí les muestro esta atalaya en inglés del año de 1960, puesto que en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower no presenta atalayas anteriores a 1970. Felizmente el CD-ROM en inglés sí presenta 20 años más atrás, hasta 1950. Y acá les muestro a ustedes esta atalaya de 1960, que quiero compartir lo que la Watchtower decía acerca de los alimentos espirituales que Dios estaba suministrando a su esclavo en el pasado a partir de 1919. Veamos qué explicación nos daba la Watchtower orgullosamente en esta atalaya en inglés que voy a traducir para todos ustedes. Lamentablemente no la tengo en español, pero voy a hacer una traducción para que sepan ustedes esta explicación realmente ridícula, por decirlo de algún modo. Voy a explicar por qué es ridícula respecto a sus entendimientos y nuevas luces que la sociedad ha ido recibiendo por parte de Jehová Dios. Y se lee así, amigos, presten atención. Así que en los últimos días de cumplimiento, una periódica encuesta cada 3 años muestra un constante aumento de la profundidad espiritual y la claridad de las aguas de la verdad publicadas por la sociedad Watchtower. El goteo publicado en 1919 se incrementó en 1922, llegando a un tobillo de profundidad, por decirlo así. Es decir, que en el año de 1922, las aguas de verdades de la sociedad Watchtower llegaron hasta el tobillo del pie de profundidad. Luego, un incremento de la profundidad de la espiritualidad y la visión se tuvo en 1925, seguido por la gran inundación de luz nueva publicada en 1928, para ser coronada en 1931 con un flujo abrumador de la iluminación bíblica. Todos los que se han conectado con la sociedad Watchtower desde 1931 pueden testificar en abundancia que desde entonces las aguas de la verdad han sido publicadas en tal cantidad y tan rápido a través de la revista La Atalaya y otras publicaciones de la Watchtower que uno tiene que figurativamente nadar para tratar de mantenerse al día. Bueno, queridos amigos, después de haber leído esta atalaya de 1960, la Watchtower en 1960 trata de explicar que a partir de 1919, en que supuestamente Jesús escoge a su esclavo fiel y discreto, la luz del entendimiento bíblico ha sido progresiva, esa luz. Y que en 1922 la profundidad del entendimiento bíblico solamente llegaba hasta el tobillo del pie. Es decir, la cantidad de agua que se tenía de conocimiento bíblico solamente llegaba hasta el tobillo. En 1925 dice que esto se incrementó en forma abundante y luego vino en forma más como inundación en 1928 y que esto se coronó en 1931. Esta inundación, esta avalancha de un diluvio de verdades bíblicas. Pero resulta que este diluvio de verdades bíblicas, este incremento sucesivo de aguas de verdades bíblicas, fueron
incrementándose no para dar más luz a las verdades anteriores, sino para extinguirlas, apagarlas y ser reemplazadas por otras totalmente diferentes. Es decir, que lo que se dijo en 1919 ya se fue aclarando en 1922 con otras verdades bíblicas que después también tuvieron que ser aclaradas en 1925 con otras verdades bíblicas y luego en 1928 con otras verdades bíblicas. Por ejemplo, en 1925 la Watchtower da un entendimiento con respecto de cuándo comenzaría la gran tribulación. En 1925 la Watchtower da un entendimiento bíblico diciendo que la gran tribulación había empezado en 1914. Eso en 1925. Y la Watchtower lo llama como una inundación de verdad bíblica que se dio en 1925. Y muchos testigos no saben que en 1925 la Watchtower declaró con el juez Rutherford que la gran tribulación ya había comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914. Y acá la Watchtower, en 1960, declara que fue un diluvio de verdades bíblicas que llegaron a incrementarse más allá del tobillo, del pie, que fueron subiendo más, inundándose de verdades bíblicas. Y el año 1925 fue el más fuerte aluvión que tuvieron, y una de esas verdades era declarar que la gran tribulación había empezado en 1914, como una verdad bíblica, que había empezado la gran tribulación en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En 1923, 2 años antes, también apareció otra inundación de verdad bíblica, diciendo que la separación de las ovejas y las cabras se había iniciado en 1914 en adelante, cuando había empezado supuestamente la segunda parucía invisible de Jesús, y que desde ese momento Jesús estaba separando las ovejas de las cabras por medio de la obra que hacían los estudiantes de la Biblia a partir de 1919, predicando de casa en casa. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y las regresaban en las cabras. Después dice que en 1928 vino una avalancha, una inundación, un diluvio de nuevas verdades bíblicas que Dios estaba dándole a su organización. Y esas, en el año 1928, lo que ocurrió fue que el juez Rutherford anunció en la revista Atalaya que las verdades del pastor Russell se echaban por la borda, que la gran pirámide de Keops, que según Russell era el testigo mudo de Dios en el desierto, que era una segunda Biblia en piedra, que Dios había erigido la pirámide de Keops como un testimonio de lo que la Biblia profetizaba. El señor Rutherford en 1928, como una inundación de verdad bíblica, dice que Satanás engañó al pastor Russell, haciéndole creer que la gran pirámide de Keops o de Khufu en el Cairo, en Giza, había sido puesto por Dios en el desierto y que sus interiores, sus pasajes, corroboraban periodos de tiempos bíblicos, inclusive la fecha del Armagedón para el 1914. Y el señor Rutherford dijo que Satanás engañó al pastor Russell poniendo algunas verdades en esa pirámide para poder engañarlo a Russell, para que creyera que la gran pirámide de Keops, la gran pirámide de Giza o Khufu era un testigo mudo de Dios en el desierto, un profeta en piedra, y que lo engañó a Russell, Satanás, poniendo algunas verdades en la gran pirámide, porque ese era un modo que Satanás usa sutilmente para engañar, mezclar algunas verdades con un montón de mentiras para poder engañar a las personas. Y que a Russell lo había engañado a Satanás poniendo algunas verdades en la gran pirámide. A pesar que el señor Rutherford mismo estuvo apoyando la piramidología hasta 1928, en que decide descartarla. Pero la Watchtower publica en 1960 que la Watchtower desde 1919 a 1931 tuvo una avalancha de nuevas luces abundantes de Jehová Dios como un diluvio, como verdades bíblicas que fueron verdades que con el tiempo la Watchtower tuvo que descartar. Ya lo que se dio en 1925 como una avalancha de verdad, anunciando que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, tuvo que echarse a la borda
en 1970 para descartar eso, diciendo que la Gran Tribulación estaba todavía para el futuro y que había pasado muchos años desde 1914 y no venía la Armagedón, y por lo tanto fue un error, fue una luz errada, un entendimiento falso que la Gran Tribulación había comenzado en 1914, y la Watchtower publica en 1960, sabiendo que eso fue una mentira, que las abundantes verdades comenzaron a darse en 1919, 1922, 1925, 1928 y coronado hasta 1931. Eso es una falsedad de esta religión de basura, porque en 1960 la Watchtower sabía que lo que se dio como grandes verdades, como avalancha de aguas vivas de luz, fueron descartadas después, al poco tiempo. Prueba de ello es que esas maravillosas verdades que vinieron como avalancha paulatinamente en 1919, 1922, 1925, 1928 y 1931, se volcaron todos en los libros y las atalayas durante la presidencia del señor Joseph Franklin Rutherford. Apenas muere él, todas esas verdades maravillosas que dice esta atalaya, que se dieron durante 1919 a 1931, fueron tiradas a la basura con el señor Nathan Knorr, con el señor Fred Franz. Apenas murió el señor Rutherford en 1942. Toda su colección de libros de arcoíris de Rutherford, que fueron 26 libros que contenían esas maravillosas verdades, se echaron por la borda, porque eran alimentos que no tenían valor, que no eran la verdad. Por eso no se publican hoy en día los libros del señor Rutherford, que estuvo como presidente desde 1919 hasta 1942, en que supuestamente hubo ese diluvio de aguas, de verdades bíblicas, como se menciona en esta atalaya, desde 1919 hasta 1931. La Watchtower publica esto en 1960 para engañar a la gente, diciendo que las verdades de Dios maravillosas vinieron como un diluvio de agua, paulatinamente, progresivamente, desde 1919 hasta 1931. Pero si uno analiza ese diluvio de verdades, si se pueden analizar como les he explicado, se da cuenta que todo lo que se dio como diluvio de verdades eran falsedades grotescas que solamente podían venir de Satanás el diablo. Anunciar doctrinas como avalanchas de luz nuevas que Dios estaba dando a su esclavo, a su organización, en forma paulatina, resultaron que todas fueron mentiras, porque la Watchtower descartó todas las enseñanzas y todas esas avalanchas de luces que hicieron en 1919, 1922, 1925, 1928, 1931. Todo se echó por la borda. Todos los libros, todas esas verdades que se publicaron, los libros del juez Rutherford, que estaba como presidente de la sociedad Watchtower, acabaron en la basura. ¿Por qué esas avalanchas de verdades que hicieron paulatinamente desde 1919 hasta 1931, como se menciona en esta atalaya, en este comentario, en este artículo? La pregunta es muy sencilla: ¿por qué no se publican esas verdades ahora? Si la verdad es siempre la misma, verdad es siempre verdad, ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Por qué no se publican esas verdades que se dieron paulatinamente desde 1919 y se coronó hasta 1931, como dice esta atalaya? ¿Por qué no se enseñan ahora esas verdades? Porque eran falsedades, pura mentira de una tradición falsa. Por eso me da coraje, me da cólera, rabia, ver que en 1960 la Watchtower ya sabía que lo que se había dado como avalanchas de diluvios de luces de agua viva, de conocimiento bíblico, de la verdad, eran puras mentiras. Como les acabo de explicar, la de 1914, que se dijo que en ese año empezó la Gran Tribulación, y eso se dio en 1925 como una verdad, y que la separación de las ovejas de cabra había empezado en 1914, y eso se dio en 1923, como una gran verdad. Entonces, amigos, esto realmente muestra lo desfachatada que es esta Watchtower. Sabiendo en 1960 que esas luces progresivas que vinieron, como dice ahí la atalaya, como diluvios, como avalanchas de agua de luz viva, sabía la Watchtower en 1960 que todo eso todas esas verdades de Rutherford eran basura, eran falsedades, mentiras, puesto que todo lo que se dieron en esos años como nuevas luces, la Watchtower tuvo que descartarla después, porque todo eso era falsedad. Ninguna verdad de esos años se mantiene hasta ahora como la verdad, fueron descartadas. Pero la Watchtower no duda en engañar a la gente, a sus lectores, diciendo que a partir de 1919
hasta 1931 en que se coronó esa avalancha de diluvio de nuevas verdades que Dios estaba dando progresivamente a su esclavo, resultaron ser luces falsas, alimentos falsos. Cada una contradecía la anterior y al final todas fueron mentiras. Todas se apagaron con el tiempo. Y es por eso que la Watchtower no menciona para nada las enseñanzas de Rutherford ahora. ¿Por qué no se publican los libros del señor Rutherford, que publicó esas maravillosas verdades que le vinieron a él como avalancha, como diluvio, como un diluvio de agua, de verdades bíblicas progresivas que Dios le estaba dando al señor Rutherford a partir de 1919 hasta 1931, cuando él era presidente de la Watchtower, y que los volcó en sus libros, en su literatura, que ahora está en la basura? Prueba de ello es que sus libros están en la basura. Entonces, ¿qué hay de esas verdades progresivas que hicieron desde 1919 hasta 1931 según esta atalaya? Están todas en la basura. ¿Por qué están en la basura? Porque fueron falsedades. Porque esta es una religión ultra falsa, engañadora, mentirosa. Y si esto no les convence, amigos, si ustedes queriendo la Watchtower como la nación verdadera, es porque ustedes ya, desgraciadamente, no les da más el cerebro. Ya no es culpa mía que no entiendan, porque ya lo que Natura no da, Salamanca no presta. Estas son evidencias que esta versión es falsa, porque en 1960 la Watchtower, cuando publica este artículo ponderando las nuevas avalanchas o diluvios de luz que vinieron progresivamente desde 1919 hasta 1931, fueron verdades maravillosas que le sirvieron a los estudiantes de la Biblia para ponerse al día. Y eso que se pusieron al día tampoco les sirvió para nada, porque sus verdades que se estaban dando con el tiempo después del 1931, después de la muerte de Rutherford, resultaron ser falsedades, mentiras. La gran tribulación no empezó en 1914, como se declaró en 1925, ni tampoco empezó la separación de las ovejas y cabras en ese año, conforme se declaró en 1923. Así, queridos amigos, es esto para meditar, que esta organización es ultra falsa, que publica declaraciones engañosas, sabiendo, a conciencia, a sabiendas, en 1960 cuando publican esto, que está atalaya en inglés que hemos leído, sabiendo que esos diluvios de agua de verdad acabaron en la basura después de 1931. Pero no lo dice esta atalaya, pero trata de engañar, maquillar su pasado para hacer creer que Dios nos estaba guiando y dándole progresivamente luces más brillantes con verdades abrumadoras, que al final resultaron ser también falsas. Prueba de ello, como digo, es que toda la literatura donde se publicaron esas verdades están hoy todos en la basura, no se publican. Gracias por su atención, amigos, y mediten en esto, que para mí siempre es un trabajo, indagar, investigar, para que ustedes se den cuenta que no se puede confiar en esta organización religiosa mentirosa que enseña doctrinas ultra falsas. Y recuerden, amigos, como dice la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Hasta prontito, amigos. Muchas gracias.